Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons. Soy Vanessa, profesora de español online, y si estás en España a finales de marzo y principios de abril aproximadamente, notarás que la Semana Santa ha llegado y con ella imágenes de pasos, de procesiones, de nazarenos y mucho más. Hoy vamos a ver 6 expresiones que usamos durante el día a día y que están relacionadas de alguna manera con estas festividades de la Semana Santa o la Pascua. Comenzamos. Bueno, como he dicho, vamos a ver 6 expresiones con explicaciones y ejemplos. Estas son expresiones coloquiales que los hablantes de español usamos sin importar si somos religiosos o no, católicos o no, aunque tengan que ver con la Semana Santa o la Pascua. Además, las usamos durante todo el año, es decir, no son específicas para usar durante la Semana Santa. Tienen relación con la Semana Santa, pero se usan a lo largo de todo el año y en todo tipo de conversaciones. Son expresiones muy usadas y muy habituales. ¿Y para qué te van a servir? Bueno, si eres principiante, toma nota de estas expresiones porque te ayudará a entender mejor las conversaciones, a no confundirte o que te resulte extraño cuando las oyes en conversaciones coloquiales. Recuerda que si te cuesta seguir un poco la explicación y los ejemplos, puedes activar los subtítulos en inglés o en alemán y también en español para seguirla mejor. Y si tienes un nivel ya intermedio o avanzado, lo que tienes que intentar es elegir una o dos y usarlas en tus conversaciones. Bien, vamos a comenzar con la primera. Llorar como una Magdalena. Cuando usamos esta expresión, queremos indicar que alguien está llorando muchísimo, por distintos motivos puede ser, pero normalmente es por algún tipo de disgusto, una situación que no te agrada. ¿Y qué relación tiene con la Semana Santa? Bueno, pues hace referencia a María Magdalena, de la cual se menciona en la Biblia que llora tras la muerte de Jesús en la cruz. Y de ahí parece que se origina esta expresión. Bien, como veis aquí debajo he puesto una traducción. Por supuesto, la traducción al inglés y al alemán no tiene relación con la Semana Santa, pero sería lo más aproximado, para que así os hagáis una idea de lo que indican estas expresiones. Vamos a ver el ejemplo. Ayer cancelaron la excursión por mal tiempo, ¿verdad? Sí, mi hija se llevó un buen disgusto. Se puso a llorar como una Magdalena. Segunda expresión. Pasar un calvario. Usamos pasar un calvario cuando queremos dar a entender, indicar que una persona está pasando por un mal momento, por una situación desagradable o mala. Por ejemplo, en caso de enfermedad, algún tipo de problema sentimental, etc. Algo que afecta bastante. ¿Y qué relación tiene con la Semana Santa? Bueno, pues Calvario es el nombre del lugar donde se crucificó a Jesús y hace referencia a esto. Vamos a ver el ejemplo. Ayer vi a Marta. La pobre está pasando un calvario este año. Sí, ya me contaron que su marido sufrió un ictus. En esta conversación, una persona está pasando una racha, un muy mal momento, porque una persona cercana, en este caso su marido, ha sufrido un ictus y conlleva una situación pues de estrés, de recuperación, y se puede usar está pasando un calvario. Tercera, estar más contento que unas Pascuas. Cuando usamos esta expresión lo que queremos decir es que alguien está muy alegre por cualquier razón. ¿Y qué sentido tiene con la Semana Santa? Bueno, pues la Pascua es para los cristianos un periodo de alegría, porque se celebra la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver el ejemplo. ¿Se han ido hoy tus sobrinos de viaje de fin de curso? Sí, iban todos más contentos que unas Pascuas.
pasarán 5 días fuera. El cuarto, la procesión va por dentro. Cuando usamos esta expresión queremos indicar que alguien está pasándolo mal, pero no se le nota hacia afuera. Es decir, puede estar deprimido, puede estar muy disgustado, estar pasándolo realmente mal, pero hacia afuera, cuando los demás le ven, lo perciben como una persona contenta, feliz, sin ningún problema. ¿Y qué referencia hace esto a la Semana Santa? Bueno, como sabéis, en Semana Santa hay muchas procesiones, pero también puede hacer muy mal tiempo. Y procesiones y mal tiempo a veces ocurre que no se pueden realizar porque, por ejemplo, llueve y los pasos, que son estas esculturas que se pasean por las calles, no se pueden mojar ya que son obras de arte y son delicadas. Bueno, pues hay días que no pueden salir y se tienen que quedar dentro de las iglesias. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo lleva Isabel el divorcio? Pues se la ve muy bien y animada, pero la procesión va por dentro, ¿sabes? Bien, quinto, ser un tonto de capirote. Bueno, primero, un capirote es esto que veis aquí, que algunos alumnos se sorprenden porque les parece, bueno, lo relacionan con grupos como el Ku Klux Klan, pero aquí en España es un gorro que se remonta a la Edad Media y que ha tenido distintos usos a lo largo de todos esos años. Bueno, el capirote lo llevan los penitentes y puede variar de color, de forma o de altura según la cofradía y no tiene ningún tipo de significado negativo. Pero la expresión ser tonto de capirote sí que es negativa, es un insulto y se puede usar como sinónimo de tonto, estúpido y palabras similares. Bueno, y el ejemplo es el siguiente. A Pedro le han sacado que vamos a hacer una fiesta sorpresa a Ana. Vaya tonto de capirote es. Le dije que no contara nada. Bueno, y la última. Meter el dedo en la llaga. Esta es una expresión que usamos para indicar que insistimos en tratar un tema con alguien que sabemos que para esa persona es incómodo o le molesta. Las llagas son heridas que duelen mucho, así que meter el dedo en la llaga dolería y esa es la expresión. Molestas al otro, le estás insistiendo en un tema o en una situación incómoda que no le gusta. ¿Y qué tiene que ver con la Semana Santa? Bueno, pues en la Biblia se puede leer que Jesús enseñó sus llagas de la crucifixión a Santo Tomás y le pidió que las tocara para que se creyera que había resucitado. Mirad en este ejemplo cómo se podría utilizar. ¿Por qué le preguntas tanto sobre su separación? Sabes que no le gusta hablar del tema. Mira que te gusta meter el dedo en la llaga, Noelia. Bueno, y con esto terminamos las 6 expresiones relacionadas con la Semana Santa, pero que podéis usar en cualquier momento. Y por supuesto os dejo ahora un pequeño resumen para que lo leáis todo tranquilamente. Parad el vídeo y echadle un vistazo. ¿Ya lo habéis visto? Muy bien. Recordad que si queréis practicar podéis escribir un ejemplo en los comentarios usando alguna de estas expresiones. Y si queréis practicar vuestro español en un curso, echad un vistazo a mi página web www.dlspanishlessons.com, donde podéis encontrar cursos de conversación, de nivel y de preparación al DELE que quizá os interesen. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y no os perdáis ninguna clase. Y por aquí tenéis otro vídeo con expresiones coloquiales que quizá os ayuden a mejorar vuestra comunicación y también vuestra expresión oral. Nos vemos en el próximo vídeo.